Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud. Hola, soy Esperanza Sánchez. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de divulgación de UNED Calatayud. En este arranque de 2024, además de repasar las últimas novedades del centro, abordaremos interesantes pautas para afrontar situaciones de estrés o ansiedad frente a los exámenes que están a la vuelta de la esquina. En el tema de este mes, recordaremos interesantes testimonios en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por último, conoceremos la primera iniciativa cultural de UNED Calatayud en este año, la nueva exposición del pintor Ignacio Mayayo. Actualidad UNED. UNED Calatayud revalida su sello de responsabilidad social avanzada de Aragón. Es el sexto año consecutivo que el centro obtiene esta calificación y que certifica el compromiso de la institución con prácticas socialmente responsables como la transparencia, la sostenibilidad, el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. En Aragón, 207 entidades cuentan con este sello. Concluye la primera edición del curso de prevención integral del suicidio con más de 200 participantes. La iniciativa, puesta en marcha en colaboración con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, ha recorrido varias sedes de Aragón durante los últimos 9 meses con sesiones en formato online y presencial. Desde UNED Calatayud han celebrado el éxito de la convocatoria y su director ha asegurado que habrá una segunda edición en próximos cursos académicos. Llega el momento de conversar, escuchar y reflexionar. Esta semana en Uniendo Distancias, el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta efeméride se cumplió el día 10 de diciembre y UNED Calatayud ha querido celebrar una jornada en la que reflexionar sobre la trascendencia y la evolución de esta histórica declaración desde su adopción por la Asamblea General de la ONU allá por 1948. Este fue un tratado que nació como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue todo un hito, ya que por primera vez el mundo tenía un documento acordado globalmente y que señalaba que todos los seres humanos son libres e iguales, con independencia de su sexo, su raza, creencia, religión u otras características. Es una referencia, en definitiva, de lo que está bien y lo que está mal. Hoy, 75 años después, ¿sigue siendo un tratado vigente? ¿A qué retos se enfrenta? ¿Es viable su cumplimiento? Bueno, pues para responder a estas y otras preguntas no menos interesantes, nos acompañan Salvador Pérez Álvarez, que es experto en derechos humanos y catedrático de Derecho de la UNED. Salvador, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Cristina Colet García, consultora tecnológica y en transformación digital, experta en inteligencia artificial y ciberseguridad e investigadora de la UNED. Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y por último, también Salvador, en este caso Salvador Tarodo Soria, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de León. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien. En primer lugar, me gustaría, siempre nos gusta empezar hablando de definiciones, de conceptos, vamos a tener claro de qué estamos hablando. Este tratado al que nos referimos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es una norma, pero sí ha inspirado normas o textos jurídicos. ¿Cómo podríamos definir este documento? ¿De qué tipo de documento estamos hablando? La declaración nace como consecuencia, o como bien has dicho, para hacer frente o para evitar que en el futuro se sigan cometiendo las barbaries que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por el Tercer Reich. El primer paso fue la Carta Fundacional de la ONU, que ya sienta o enuncia que para que todas las naciones respetasen lo sucesivo o no volvieran a cometer este tipo de crímenes de guerra, se elaborase una Carta de Derechos y Libertades innatos a la dignidad humana, que eran anunciados en la Carta, y años después se promulgó y se aprobó lo que es la Declaración Universal. ¿Cuál es uno de los problemas principales que tiene la Declaración? Que es un tratado internacional, pero que no tiene carácter jurídico vinculante para los Estados partes. Es más bien, o yo lo considero como una declaración de principios o de un elenco de derechos y libertades que deben reconocer todos los Estados por su consideración de que son innatos a la propia dignidad y condición de ser humano. Pero, de hecho, en el proceso de elaboración de la declaración, el comité redactor se planteó como una medida posterior implementar mecanismos coercitivos que obligase a todos los estados a cumplir con el contenido de la declaración.
pero los propios Estados partes se negaron a darle ese valor o a implementar mecanismos de protección de los derechos humanos. El problema que tiene la declaración es que el único mecanismo que vela por su cumplimiento es el Comité de Derechos Humanos, pero que solo implementa o establece o adopta recomendaciones. O sea, todos estamos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer, pero eso de castigar al que no lo cumpla ya es otra cosa, sí. ¿No? Por decirlo así, sí. De una forma sintética. Sintética, sí. Claro, antes no había ningún tipo de documento de estas características o una recopilación así. El antecedente más remoto de reconocimiento de esta Carta de Derechos y Libertades, tal y como se conciben actualmente, tenemos que remontarnos ya a los siglos XVII y XVIII en el contexto de la revolución de las antiguas colonias británicas para proclamar su independencia con respecto al dominio de la colonia británica, que dio lugar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, y a la declaración que nace como consecuencia de la Revolución Burguesa en Francia a finales del siglo XVIII. Sobre todo, cabe destacar que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que sigue en vigor por emisión expresa del preámbulo de la Constitución francesa en vigor, es donde se reconoce una Carta de Derechos y Libertades cuya protección se atribuye o aspira a que sean protegidos por todos los estados, porque bien las declaraciones americanas tenían un contexto regional, un valor jurídico territorial, pero sí que la declaración francesa establece o prevé que todo el conjunto de derechos y libertades que reconoce su articulado deberían ser respetados por todos los estados como límite al poder político y como consecuencia de que son fruto del contrato social, el pacto social cuya efectividad requiere el reconocimiento y la tutela efectiva de estos derechos. O sea, ya había habido entonces. Ya había habido documentos previamente, pero el primero que se reconoce con relativo carácter universal es la Declaración Universal de los Derechos. 1948. Bueno, pues hace 75 años de aquel momento. Ahora mismo, en 2023, el propio secretario general de la ONU, en la reciente celebración de este aniversario, bueno, pues advertía y cito textualmente, pues del aumento de la desigualdad, autoritarismo, conflictos armados que afectan a los derechos y libertades. Os pregunto a los tres, ¿cómo se explica que hayamos llegado a este momento? No sé si podemos hablar de un retroceso y en ese caso, ¿cómo se explica? Pues para mí no, yo no creo que sea un retroceso. Soy optimista. Pienso que estamos mejor, vivimos mejor, indudablemente que hace 100 años, hace 100 años vivían mejor que hace 500, y así sucesivamente. Sí que es verdad que los derechos humanos son una conquista histórica, y como tal conquista histórica tienen que ser cuidados, ¿no? Y los tenemos que cuidar entre todos, porque a veces olvidamos que no solo van dirigidos a los operadores jurídicos, a los estados, sino que también van dirigidos a los propios ciudadanos, ¿no? Somos los propios ciudadanos los que nos tenemos que responsabilizar y corresponsabilizar de la eficacia y el mantenimiento, el respeto de los derechos humanos. Por eso también esta pregunta que planteas, ¿no? Es un reto. En cada momento histórico siempre acechan nuevos problemas, nuevos conflictos, y es necesario que sepamos resolverlos con respeto a estos derechos y de manera pacífica. Es verdad que nos queda mucho por hacer. Hay que pensar que vivimos en sociedades occidentales en las que hay un cierto grado de cumplimiento. La humanidad es muy grande y desgraciadamente no todo el mundo vive en estas condiciones. Hay que pensar también que probablemente en las desigualdades, en la existencia de pobreza, en gente que no tiene ni para comer ni beber, pues efectivamente esto es una tragedia, ¿no? Para todos, y es una tragedia para los derechos humanos. Cristina. Yo creo que estamos en un momento de cambio y comparto lo que ha comentado Salvador. Al final es cuestión de adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas necesidades conforme van avanzando, en este caso, las nuevas tecnologías y cómo nos vamos interrelacionando nosotros, que al final encontramos nuevas maneras de generar otro tipo de conflictos que previamente no estaban identificados. Yo coincido plenamente con ellos dos, es decir, no es un retroceso porque ha sido una conquista de la humanidad. Lo que pasa es que la declaración fue promulgada en 1948 en un contexto histórico muy concreto, después de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad ha avanzado, ha cambiado, pero si bien yo matizo estas consideraciones con respecto
a la tutela de los derechos humanos en el seno de conflictos armados. Es decir, la declaración nace para evitar que se cometan delitos contra la humanidad, contra la dignidad humana y los derechos inherentes como consecuencia de lo acontecido, de las barbaries acontecidas en la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, desde aquel entonces se han sucedido muchos más conflictos armados. Y en los conflictos actuales no se respetan los derechos humanos. Yo lo que he hecho en falta es que Naciones Unidas y que toda la sociedad de naciones dé un paso adelante para que implemente mecanismos coercitivos de cumplimiento, sobre todo en aquellas situaciones conflictivas que se están vulnerando, y no me voy a referir a conflictos en concreto, pero que todos conocemos que se están vulnerando los derechos humanos de civiles que se encuentran en una situación de conflicto ni querida ni deseada. Uh-huh. Entonces, no hay un retroceso, hay que adaptarse, pero hay que implementar, hay que seguir avanzando también en el ámbito de la aplicación coercitiva al respeto efectivo del contenido de la declaración. Uh-huh. Bueno, pues asentía el otro Salvador, pero voy a entrar en uno de los ámbitos que se aborda en la jornada que va a tener lugar hoy aquí en la UNED en Calatayud y que habéis mencionado, es el escenario digital. En 2023, uno de los campos que genera grandes retos para los derechos humanos es la irrupción de la inteligencia artificial. Cristina, ¿cuáles son esos principales desafíos, tanto éticos como legales, que plantea la inteligencia artificial en este campo? Pues sí que es cierto que la inteligencia artificial plantea muchos retos, pero también plantea muchos beneficios y oportunidades. Es que nos asusta lo que no conocemos. Justo, o sea, sí que es verdad que el ser humano, conforme va avanzando, se tiene que enfrentar a una serie de cambios que le hace cuestionarse y plantearse la forma en la que estaba viviendo hasta este momento. Los desafíos que podemos encontrar hoy no son los desafíos que puede haber mañana, sobre todo porque estamos ante una nueva tecnología, por definirla de alguna manera, que va evolucionando de manera constante, con lo cual lo que hoy es un reto y un desafío puede ser que mañana lo tengamos por dos o que lo hayamos superado completamente. Yo creo que principalmente hay 5 grandes bloques, o sea, 5 grandes retos a los que tenemos que hacer frente. Uh-huh. En primer lugar, la privacidad y protección de datos, porque a fin de cuentas, en el caso concreto de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial funciona a través de datos, de entrenamiento de datos, de algoritmos, y las personas tienen que entender y comprender cómo, que entraríamos en el segundo reto, que es el tema de la transparencia, es decir, cuál es la lógica aplicada y cómo se utiliza esta tecnología para que realmente estemos informados, primero, de que estamos interactuando con una inteligencia artificial, después, qué riesgos puede tener y que seamos conscientes que le estamos facilitando información que en algunos casos ayuda a incluso entrenar el algoritmo de resultado de esa propia inteligencia. Otro gran reto, que creo que es el más importante, es la alfabetización digital y el tema de la educación digital para garantizar en un primer lugar un acceso de manera equitativa a la inteligencia artificial, es decir, conocerla y poder utilizar los beneficios que nos está otorgando y brindando sin tener ningún tipo de discriminación, y al mismo tiempo, al hacerla accesible, evitamos esa brecha digital que se puede generar. Otro gran reto es el tema de la discriminación algorítmica, es decir, si nosotros entrenamos la inteligencia artificial con datos que no tienen la calidad suficiente o que tienen un sesgo ya previo, eso nos va a dar lugar a otro tipo de discriminación que a día de hoy no tenemos contemplada, uh-huh. Que puede ser incluso más perversa que la actual y que puede implicar para las personas pues el no poder, por ejemplo, optar a un puesto de trabajo o a un bien o a un servicio concreto. Yo creo que son no sé si me podrías poner un ejemplo concreto de esto último, Cristina. ¿En qué sentido esa discriminación? ¿Cómo podría darse? Pues, por ejemplo, porque ya el dato que se meta tenga un sesgo. Que las personas de por sí tenemos sesgos siempre. Involuntarios totalmente en algunos casos, pero cuando tú estás entrenando la inteligencia, al final la estás entrenando con un tipo de datos que tienen que tener la calidad necesaria para que el resultado sea ajustado y eficaz a lo que tú estás buscando. Con lo cual, si el dato que se utiliza para entrenar no es un dato libre de sesgo, puede perpetuar un comportamiento discriminatorio de cara al resultado que da. Yo con esto que comentabas antes veo que es un poco lo mismo que ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, el derecho
en sí mismo también tiene unas características, ¿no? El derecho es patriarcal, patrimonialista, porque ha sido elaborado, ¿no? por hombres blancos que tienen sesgos, ¿no? Bueno, pues si el programador traslada también una visión del mundo y esa visión del mundo tiene sesgos, pues genera discriminaciones, claro. Claro, estamos en un momento ahora mismo y yo creo que las personas y la sociedad tenemos la memoria muy corta. Ahora mismo la inteligencia artificial nos parece el boom y nos parece el reto mayúsculo, pero claro, la historia de la humanidad es muy larga. Yo no sé si en qué se diferencia este escenario, por ejemplo, cuando Internet llegó a cada casa, cuando las redes sociales se expandieron, que no hace tantos años, ¿no? Pero también en aquellos momentos entiendo que nos plantearíamos retos también en materia legislativa y de derechos, ¿no? Sí, o sea, al final sí que es verdad que con Internet, y es lo que comentábamos antes, estamos en un momento de cambio y de evolución. Al final encontramos el Internet de las cosas, dispositivos que se conectan a Internet, que nos mejoran la calidad de vida, que nos permiten hacer otras actividades que antes no tenían, nos dan facilidades, por ejemplo, pues en el caso de diabéticos, pues que te permite una monitorización efectiva, oye, de los picos que tengo, si tengo que tomar algo o no, o estoy bien balanceado, con lo cual hay muchas oportunidades buenas. Habla de sanidad además, y voy a aprovechar para irme contigo, Salvador, para hablar de otro reto de futuro que se plantea en relación con los derechos humanos, y es la biomedicina. ¿Qué escenario se plantea en este campo? La biomedicina es desde luego uno de los terrenos más apasionantes para los derechos. Nos encontraríamos unos temas clásicos, por llamarlo de alguna manera, que todos, ¿no?, tenemos que padecer, porque todos somos pacientes, ¿no? Los que están escuchando el podcast, nosotros, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido, somos y seremos, ineludiblemente seremos, ¿no? Usuarios de la sanidad. Con lo cual entramos en relación, y al entrar en relación tenemos que tomar decisiones, nos tienen que informar, se tiene que respetar nuestra privacidad, es decir, hay toda una serie de derechos, ¿no?, que tienen eficacia, ¿no?, en ese ámbito. Al mismo tiempo también el profesional de la sanidad tiene una serie de deberes vinculados a esos derechos que ya han dicho los tribunales que forman parte de la lex artis, ¿no? El médico realmente es una persona que se tiene que dedicar no solo a la medicina, sino que es un comunicador y que hace que las personas puedan ejercitar sus derechos, ¿no? Pero, por ejemplo, Salvador, y pensando en quien nos escucha en casa, y yo misma también, ¿cómo amenaza o cómo puede afectar la biomedicina a la privacidad de una persona, por ejemplo? Hoy en día, sobre todo a través de los datos. Probablemente la capacidad que tenemos ahora de recabar datos, de manejar una cantidad ingente de datos, y de poner en relación unos con otros por medios de los algoritmos, ¿no?, saliendo resultados realmente insospechados, es una capacidad que no hemos tenido la humanidad nunca, ¿no? No cabe duda que esa combinación pone en peligro, ¿no?, la privacidad de las personas, porque tenemos que ser dueños de lo que queremos que se muestre de nosotros, lo que queremos reservar para nosotros mismos, porque tenemos que tener ese espacio que todos necesitamos para desarrollar nuestra personalidad. Y no solo eso, no solo tenemos que ser dueños, sino que también no solo tenemos que decidir qué datos se dan, sino que tenemos que ser dueños de los que generamos nosotros, claro. A mí lo que me cuestiona es la efectividad de los mismos en el ámbito práctico. Es decir, cuando todos vamos al médico y nos tenemos que someter a una prueba diagnóstica o terapéutica, el consentimiento informado es: tengo usted esta hoja, léasela, si entiende algo, me la tiene que firmar, si no me la firma, incluso es el acto previo, en el momento anterior a la realización de la prueba, fírmemela, que casi todos, y yo reconozco que la hago, firmamos, y no nos informa, no se cumple. Es decir, el cumplimiento de estas garantías en relación con los derechos y libertades afectados en el ámbito biomédico y en la práctica médica, yo, en mi perspectiva, tanto no como experto, sino como investigador de estas materias y como usuario de este tipo de servicios, como son los demás, me da mucho miedo porque al final, en la práctica, hay pocos médicos que sientan al paciente, que explican la operación, los riesgos
y si hubiese o no alternativas reales. Por el sistema, por la falta de recursos, por X circunstancias. Por los motivos que sí. Por los motivos que sean, al final, en el ámbito biomédico los profesionales se ven abocados a atender a un número contingente de pacientes que respecto a estos derechos ellos conocen que existe legislación nacional y ámbito internacional que deben ser respetados, pero en la práctica tenga usted esta hoja, fírmemela y pasamos a la intervención. Y después en esta hoja muchas veces hay cláusulas de exoneración de responsabilidad porque usted ha consentido a la intervención. ¿Lo ha entendido? No, pero se ha sometido. Es que yo creo que realmente los usuarios, yo lo digo como usuaria, no en materia sanitaria, pero estoy pensando también en materia digital, cuando los avisos que además no hace tanto tiempo que son obligatorios, las cookies, toda la información que ahí queda y sí, aceptamos, pero yo creo que ni la mitad de las veces sabemos lo que estamos consintiendo. No sé si vosotros creéis que esto es así. También tenemos los usuarios, ya no quien legisla o las Naciones Unidas haciendo por hacer su aportación, ¿no? Los usuarios también, yo creo que en esta materia tenemos que ser un poco más conscientes. Es que también, o sea, los usuarios tenemos que concienciarnos, porque sí que es verdad que el Reglamento General de Protección de Datos, en este caso concreto, en relación a los deberes de información y todas las autoridades de control, sí que instan a que la información sea facilitada por capas, de manera accesible, en un lenguaje llano, claro, comprensible. Es decir, que están poniendo mucha intención en informarnos y en que esa información nos llegue, incluso en el caso, pues por ejemplo, un micrófono que se enciende, pues avisarte con a lo mejor un icono o un banner informativo visual de que tienes el micrófono abierto. Y somos los usuarios los que muchas veces, por ir rápido y corriendo, no leemos bien la información que nos están facilitando y los datos que estamos dando, que no somos conscientes muchas veces de que pensamos es gratis y la respuesta es que no es gratis, es que estás dando tus datos y al final generan más beneficio económico con tus datos y con tu información que con el precio que pagarías. Sí, el problema que tienen estas cláusulas es que suelen ser lo que se llama contratos de adhesión, ¿no? Es decir, que tú le das un clip diciendo que sí, probablemente sin haberlo leído, ¿no? Porque tienes urgencia en consultar una información, porque tienes prisa, porque te vas habituando a que te salga, y claro, de esa manera no hay un consentimiento libre. Y luego hay un problema añadido, y es que el servicio que te prestan va unido a que digas que sí, claro, con lo cual tampoco tienes alternativa, ¿no? Claro. No te preguntan qué te parece o si puedes modificar algo, simplemente si dices que sí, obtienes el servicio, y si dices que no, no lo vas a obtener. Vuelvo de nuevo al trabajo que tiene, y mucho, la ONU en materia legislativa o en materia de, bueno, pues elaborar estos códigos de buenas prácticas, que también quizá pudiéramos llamarlos así, ¿no? En materia digital hay mucho trabajo con apellido digital, con este apellido. Conectividad mundial, bienes públicos digitales, sostenibilidad ambiental digital, que este concepto a mí cuando lo vi me sorprendió mucho. Hay mucho trabajo en la materia, Cristina. Sí, de hecho se están modificando están sacando muchas versiones de muchos textos legislativos para poder ampliar el concepto e incluir todo este apellido digital. Recientemente, la semana pasada, se llegó a un acuerdo que además fue histórico de la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial en España. Y hemos sido pioneros, pero es que, o sea, de Europa, perdón, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero es que en España, o sea, aparte de ser como europeos pioneros en el establecimiento de una legislación, es que además en España, por ejemplo, ya tenemos una agencia de inteligencia artificial. En materia de biomedicina, Salvador, me llamó la atención también, viendo un poco pues la literatura que hay al respecto, ver que fue en concreto aquí en España, en Oviedo, en 1997, cuando se firmó un convenio universal de los derechos humanos y la biomedicina, en aquel momento ya para regular asuntos como la investigación médica, la clonación, el trasplante de órganos y la genética. ¿Cómo está el trabajo en esta materia, en este caso? Bueno, pues esto realmente fue encomiable, ¿no? Porque somos pioneros en muchas cosas, y una de ellas es esta. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Porque ciertamente los derechos fundamentales en el ámbito de la biomedicina iban un poco retrasados, ¿no? Se han reconocido con bastante lentitud.
Probablemente uno de los ámbitos de la vida humana que más está cambiando es este, ¿no? El de la medicina. Lo citaba antes Cristina, ¿no? Todo tipo de dispositivos, desde bombas de insulina, medicamentos o píldoras digitales, a robótica aplicada a la medicina, a chips conectados al cerebro, ¿no? Que hace poco hemos visto que podían interpretar las palabras de una persona para que un sordomudo pueda hablar, es decir, que realmente estamos ante un horizonte de avances muy prometedores, ¿no? Y muy esperanzadores para todos, pero es importante que esos avances se hagan con respecto a los derechos, ¿no? De las personas involucradas. Y también me parece fundamental la equidad en el acceso a los avances tecnológicos, que es una cuestión fundamental, porque si no vamos a retornar a estados neoliberales, de modo que quienes tengan suficientes recursos económicos pueden beneficiarse de estos avances en diferentes ámbitos, en el ámbito de la inteligencia artificial y sobre todo en el ámbito biomédico, y quienes carezcan de los recursos suficientes están abocados de no beneficiarse de los beneficios que producen estos avances y sobre todo los que se producen en el ámbito biomédico, y produciendo una nueva clase de discriminación, que es la brecha digital, que ya existe pero que puede alargar, y estamos volviendo a la época liberal, neoliberal, de que te reconocemos o se producen estos avances, los regulamos, concedemos libertad para acceder a ellos si tienen recursos, si no, el Estado no puede financiarte el acceso a los mismos. Vamos llegando a la recta final y me gustaría plantearos un escenario a los tres para, bueno, pues después de 75 años pensar la aportación que supone esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me gustaría plantearos un escenario en el que, bueno, pues no tuviéramos esta declaración, no hubiera existido. ¿En qué tipo de mundo, qué pasaría, qué hubiera cambiado, qué no sería como hoy es? ¿Qué pasaría si no existiese la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Yo creo que si no existiera, ineludiblemente tendríamos que crearla, ¿no? Sería un vacío trágico, ¿no? Para la humanidad. Los periodos de más paz, ¿no? Que hemos tenido en el mundo coinciden, ¿no? Con estos 75 años. Todos vemos que hay excepciones, ¿no? Y hay situaciones y lugares en el mundo, ¿no? que desgraciadamente no tienen esta situación tampoco hoy en día, pero desde luego los conflictos se han reducido, ¿no? Han mejorado también mucho el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, ¿no? Y después este tipo de declaraciones, a pesar de que su valor jurídico y su efecto jurídico y su eficacia, porque no se pueden exigir, es limitada, y probablemente, como decía Salvador, deberían de crearse, ¿no? Diferentes instrumentos para poder hacerla exigible. A pesar de esto, no debemos olvidar que se convierten en textos que son referencia de muchos países de la humanidad. Casi todas las constituciones que se han aprobado a partir de ese año 48 reproducen literalmente el reconocimiento de alguno de estos derechos, de buena parte, ¿no? De estos derechos que aparecen en la declaración. Eso es muy importante, ¿no? Los tribunales, tanto de ámbito nacional como de ámbito regional, aplican esta convención, porque a pesar de que no es exigible, sí que es una norma jurídica para los países que la han ratificado. Es decir, que tiene su eficacia. Y como inspiración, desde luego que sí. Cristina. Opino lo mismo que Salvador, al final realmente, y iba a decir opino lo mismo que Salvador, y también para trasladar lo que el otro Salvador había dicho antes, al final los derechos humanos son la base de los derechos fundamentales que sí que pueden ser exigibles por parte de los ciudadanos y que sí que están en el derecho positivo y que se pueden hacer real, o sea, se pueden materialmente hacer efectivos, con lo cual. La verdad es que yo no puedo plantear ese escenario porque yo soy también, es decir, hemos nacido con la implementación de una cultura occidental de respeto a los derechos humanos. Un matiz, no es tan universal. De hecho, en 1993 se celebró la Conferencia de Viena de Derechos Humanos, donde los estados islámicos cuestionaron el carácter universal. Y de hecho, en 1990 se había aprobado la Declaración de Derechos Humanos del Islam. La Liga Árabe había aprobado también la Carta Islámica de Derechos Humanos, donde se cuestiona el carácter relativo. Se ha avanzado mucho y sin esta declaración no se hubiesen producido los avances que se han producido.
le han sucedido otras convenciones, en el ámbito de la Convención de los Derechos del Niño, etc. Y la realiza así esta declaración, pero yo también considero que es un buen momento de revisar y actualizar su contenido, incorporando derechos de nueva generación, como los que se han traído a colación, tanto Cristina como Salvador Tarodo, y llegar a un consenso universal, no solo occidental, de cuáles son estos derechos e implementar mecanismos coercitivos. Porque es verdad que hay mecanismos indirectos, pero cuando se están produciendo conflictos armados excepcionalmente, donde no hay ninguna autoridad que esté exigiendo respetar los derechos humanos. Pues ahí se plantean retos interesantes, esperemos ver cumplidos en el 80 aniversario, por ejemplo, de esa declaración. Salvador, Cristina, Salvador, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Toma nota. Consejos y recomendaciones para estudiar en la UNED. Soy Laura Ormaz, coordinadora académica de UNED Calatayud, y os voy a dar algunos consejos para gestionar la ansiedad ante los exámenes. Bueno, lo primero, tenemos que conocer qué nos ocurre, cómo lo manifestamos. Podemos tener problemas de sueño, nos puede doler el estómago, tener náuseas. Pues estas cuestiones físicas son fáciles de identificar. O quizás lo que nos ocurra es que tengamos incapacidad para concentrarnos o que pues, tomemos demasiado café, lo cual nos da esas conductas un poco más negativas para alcanzar buen éxito en los exámenes. O también podemos tener pensamientos negativos del tipo, pues voy a suspender, me voy a quedar en blanco, esto es imposible, van a aprobar todos y yo no. Pues bueno, ahí identificaríamos qué nos ocurre cuando estamos más nerviosos o ansiosos. ¿Y qué haríamos? Pues aplicar alguna técnica de reducción de la ansiedad que nos resulte eficaz. También podemos aplicar varias, porque a la mayoría de nosotros nos va a ocurrir que tengamos problemas de sueño y además pensemos que voy a suspender y que nos duela el estómago. Si lo que nos ocurre es que tenemos pensamientos negativos, pues tenemos que localizarlos, identificarlos y sustituirlos por otros más positivos y realistas. Podríamos utilizar el método de autoinstrucciones de Meichenbaum. Hay muchas técnicas y métodos, pero con este método yo creo que con entrenamiento alcanzamos resultados muy positivos y rápidos. Os voy a poner algunos ejemplos. Pues un pensamiento sería, no lo conseguiré nunca. Pues bueno, yo lo puedo neutralizar y decirme, es difícil, pero yo puedo, ya lo he hecho más veces, he llegado hasta aquí. O, no me va a dar tiempo, este es muy común. Pues bueno, si aprovecho el tiempo lo conseguiré. Entonces, si identificamos estos pensamientos y nos ponemos luego en un post-it de la nevera, pues el pensamiento positivo que lo neutraliza, lo que hacemos es que estamos reeducando a nuestro cerebro y conseguimos, pues bueno, unos efectos muy positivos. Quizás la técnica más sencilla para hacer frente a una situación estresante y que nos puede ayudar a la concentración es hacer una respiración adecuada y controlada. Es decir, si hacemos una respiración diafragmática, abdominal, profunda y lo practicamos varias veces al día, pues al principio durante un par de semanas, podéis hacerlo pues sentados, en la cama, de pie, dando un paseo, en diferentes sitios, en sitios cómodos, tranquilos y en otros más, pues no sé, bueno, yendo a las tutorías, por ejemplo. Una vez que lo hemos aprendido, con una única respiración diafragmática lenta alcanzaremos ese estado de bienestar y conseguiremos una mayor concentración. Y si lo que nos ocurre es que nos tensamos, pues que notamos, ¿no?, que nos duele el cuello, las piernas, incluso puede ser los puños de apretarnos, pues bueno, si identificamos qué grupos tenemos tensos, los podemos relajar. Hay muchas técnicas. Yo os propongo utilizar la relajación progresiva de Jacobson, que lo que hacemos es tensar los diferentes grupos musculares, sentir la sensación de esa tensión y luego relajarlos y dedicar más tiempo a esa sensación placentera de relajación. Y ya por último, pues el objetivo ahora sería que tuvierais un plan de mejora personal, donde identifiquéis cuáles son vuestras dificultades y qué os proponéis pues para corregirlo. Y de esta manera podéis practicar y llegar pues de la mejor manera a los exámenes. Estos son algunos consejos para manejar la ansiedad ante los exámenes. Arte, música,
cine, literatura y mucho más. Agenda UNED. Tras las fiestas navideñas, vuelve la actividad cultural a UNED Calatayud con una nueva exposición del artista Ignacio Mayayo, una de las grandes personalidades del panorama artístico en Aragón. Este excelente dibujante, conocido por sus cautivadoras estampas desde los tejados de la ciudad de Zaragoza, aterriza ahora en Calatayud con una colección en la que demuestra su talento y habilidad como pintor y artista plástico. Obras en las que casi podremos robar la intimidad de figuras femeninas o sentir el fluir de las aguas en ríos y riberas en una mezcla de colores cálidos y fríos en un equilibrio casi perfecto. Natural de la Llana, en las 5 villas, Ignacio Mayayo ha realizado importantes muestras en espacios como el Palacio de los Morlanes, la Caja Rural de Aragón o el Paraninfo de Zaragoza. Ahora, su última exposición permanecerá expuesta en UNED Calatayud hasta el próximo 16 de febrero. Uniendo Distancias, un podcast de divulgación de UNED Calatayud.